clase. Cualquier duda, consulta, pueden escribir en el chat o, o prenden el micrófono y van consultando, ¿sí? Bien. Rápidamente les muestro, digamos, el teórico que vieron con la profesora Ana, ¿sí? La clase anterior. Nosotros lo que vamos a estar viendo hoy, dentro de esta, digamos, primer parte de estadística aplicada, vamos a comenzar a ver lo que es estimación por intervalo, ¿sí? Nosotros cuando hacemos la estimación por intervalo tenemos parámetros de la población que son los que nos interesan y sobre los cuales queremos realizar esas estimaciones por intervalo, que van a ser la media, la varianza, la desviación típica, que era la raíz cuadrada de la varianza, y la proporción. Tenemos métodos para hacer inferencias sobre esos parámetros, que uno es la estimación puntual o por intervalo y la prueba de hipótesis. Ahora nosotros vamos a ver lo que es la estimación por intervalo. Si la prueba de hipótesis queda para la unidad 5, que es la segunda parte, digamos, después del parcial. En lo que es respecto a la estimación por intervalo, ¿sí? Lo que tienen que tener en claro es que esta estimación por intervalo consiste en obtener un intervalo aleatorio, ¿sí? Que va a tener, obviamente si es un intervalo va a tener dos puntos, un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Que vamos a confiar que entre estos dos límites vamos a contener al parámetro que queremos estimar. Puede ser, lo más usado sería la media poblacional mu, o la varianza poblacional sigma, o la proporción P, ¿sí? Entonces, para realizar esta estimación, bueno, algo muy importante es que lo que es aleatorio es el intervalo, ¿sí? Es decir, esos dos valores, el límite inferior y el límite superior, pueden ir modificándose dependiendo de algunas cosas que ya vamos a ver cómo construimos esos límites, entonces pueden ir variando, pero el parámetro poblacional, ¿sí? Siempre va a ser el mismo, que en realidad nunca lo vamos a poder conocer, por eso es que vamos a hacer una estimación por intervalo. Vamos a tener definido, bueno, un parámetro poblacional y un estimador de ese parámetro, digamos, que nosotros genéricamente en el teórico ustedes lo encuentran como el parámetro con la letra griega tita y el estimador tita bonete o tita circunflejo, tita estimado, digamos, que sería el estimador. Y cada estimador va a tener una distribución, ¿sí? Que después vamos a ver, de acuerdo que estemos estimando, qué distribución vamos a tener. Eso sería, digamos, en términos teóricos generales. Cuando nosotros vamos más a la aplicación práctica a la hora de calcular, a la hora de hacer los ejercicios, el claro ejemplo de un parámetro va a ser mu, letra griega, la media poblacional, y el estimador x barra, que es la media muestral. Bueno, también en este intervalo vamos a tener un nivel de confianza que va a ser 1 menos alfa, ¿sí? Que va a estar definido en términos de probabilidad, por lo tanto siempre va a ser valores entre 0 y 1. Por lo general vamos a trabajar con 0,9, o sea 0,90, 0,95, 0,99, son generalmente los valores más utilizados en esta estimación por intervalo para el nivel de confianza. Y este nivel de confianza nos va a dar origen a dos coeficientes de confianza que los vamos a llamar K sub 1 y K sub 2, ¿sí? Que van a ser los valores que nos van a ayudar a determinar esos límites inferior y superior que decíamos antes del intervalo. También sobre esta estimación entonces por intervalo nosotros vamos a ver cinco casos, ¿sí? Vamos a ver la estimación por intervalo para la media, para la varianza, ¿sí? Que serían los dos parámetros poblacionales que más vamos a utilizar. También vamos a hacer una estimación por intervalo para ver si hay diferencia entre dos poblaciones, que sería entonces el intervalo de confianza para lo que es la igualdad de varianza o diferencia de varianza, o cociente de varianza también. Y después también vamos a ver lo que es el intervalo de confianza para la diferencia de media. Estos dos, digamos, el intervalo de confianza para la igualdad de varianza o cociente de varianza y el intervalo de confianza para la diferencia de media,
¿sí? Van a ser casos en los cuales vamos a estar comparando dos poblaciones, ¿sí? O la varianza de dos poblaciones o las medias de dos poblaciones. Y también vamos a tener el intervalo de confianza para las proporciones, ¿sí? Entonces, nosotros hoy, en esta clase práctica, vamos a ver digamos, como el primer punto, que es la estimación por intervalo para la media, ¿sí? Mu. Esto yo por ahí, cuando vayamos viendo los ejercicios y siempre cuando los repasamos, lo voy a hacer hincapié, voy a ser redundante en decirle la media poblacional mu, ¿sí? Pero es para que quede bien en claro que nosotros lo que estamos estimando es la media poblacional, ¿sí? Pues después en los parciales o en el final le preguntamos qué es lo que estamos estimando y nos dicen X barra. Y ahí pifiamos. Nosotros en la estimación por intervalo estamos estimando un intervalo de confianza para mu, para la media poblacional. Como herramienta vamos a usar la media muestral, ¿sí? Que la vamos a tener en la construcción de los límites inferiores y superiores. Pero estamos buscando un intervalo para la media poblacional, que es mu. Bien, después también en el teórico ustedes vieron que se distinguen tres situaciones, ¿sí? Al momento de estimar un intervalo de confianza para la media poblacional. Lo que nosotros primero tenemos que ver es si se conoce o no la varianza poblacional. Entonces, si nosotros se conoce la varianza poblacional, ¿sí? O es decir, que la varianza poblacional es conocida, vamos a decir que, digamos, no nos importa el tamaño de la muestra. Entonces, si la varianza poblacional es conocida, la muestra va a ser de cualquier tamaño. Ahí vamos a tener un caso, sería el caso en que vamos a utilizar Z con una distribución normal. Otro caso sería cuando desconocemos la varianza poblacional, sería el que vamos a nombrar segundo caso. Si desconocemos la varianza poblacional, tenemos que ver cuál es el tamaño de la muestra. Si es muestra grande, estaríamos en presencia del segundo caso, que es también una distribución Z que se distribuye normal. Y el caso 3 sería una varianza poblacional desconocida, pero con muestra pequeña. ¿Cuándo es muestra pequeña? Cuando el n es menor o igual a 30. En ese caso, tendríamos un estadístico t, ¿sí? Que se va a escribir como una t de student. Entonces, en resumen, que esto lo vieron con la profe Ana, ¿sí? Para la estimación por intervalo de la media tenemos, si la varianza poblacional la conocemos, la muestra es de cualquier tamaño, el estadístico es un Z. Si la varianza poblacional la desconocemos, ¿sí? Tenemos que ver si tenemos muestra grande, es decir, mayor a 30, un Z también. Ahora, si tenemos una varianza poblacional desconocida y la muestra es pequeña, que es menor o igual a 30, vamos a usar un estadístico T con n menos 1 grado de libertad. Eso sería haciendo un repaso rápido, ¿sí? De lo que es la parte teórica, una especie de repaso o resumen del teórico de estimación por intervalo, ¿sí? Y entrando un poquito en lo que es estimación por intervalo para la media. Entonces, ahora vamos a ir a la guía práctica a resolver algunos ejercicios de lo que es estimación por intervalo. Ustedes en la guía práctica tienen, como está acá, el título. Dice, estimación por intervalo de la media poblacional, es decir, les aclara, si yo les vuelvo a decir que estamos haciendo una estimación por intervalo para la media poblacional. Y antes de, digamos, de los enunciados del ejercicio, está como subtítulo esto, les dice, varianza poblacional conocida, muestra de cualquier tamaño. Entonces, digamos, como que tienen un paso ya hecho por el enunciado o dentro de todos los prácticos. Ustedes si ven el título ya saben en qué situación de las tres están. Pero ustedes en los ejercicios del parcial y del final tienen que ustedes, en función de la información que les da el ejercicio o el enunciado, tienen que deducir en qué situaciones de las tres
se encuentran. ¿Sí? Estamos haciendo una estimación para la media poblacional. ¿En qué situación estoy? ¿En la 1, 2 o 3? ¿Sí? ¿Conozco la varianza poblacional, sí o no? ¿Y la muestra es pequeña o es grande? Ya ahora cuando vayamos viendo los prácticos va a quedar más claro, viendo los prácticos, cómo podemos darnos cuenta en qué situación estamos. Entonces, en la guía práctica, bueno, el primer ejercicio, el 401, ya tienen toda la resolución ahí, así que vamos a pasar directamente a lo que sería el ejercicio 402, ¿sí? Que es un ejercicio, nos da toda la información condensada en 4 renglones, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos que empezar a ver qué debemos hacer, digamos. Este ejercicio nos dice que se ha seleccionado al azar del archivo de la Universidad Nacional de Río Cuarto los pesos de 400 estudiantes varones, ¿sí? La media de la muestra fue de 75 kilogramos, la desviación típica de los pesos de todos los estudiantes, de la Universidad Nacional de Río Cuarto es de 4 kilogramos, y en base a esta información nos pide que calculemos para la media de la población el intervalo de confianza del 68,27%. Entonces, pasando toda esa información que tenemos ahí en esos 3 renglones de información, ¿sí? Pasándola a cómo nosotros trabajamos, ¿sí? Primero tenemos, el tamaño de la muestra es 400, entonces eso es el tamaño de nuestra muestra, es n, ¿sí? Primer dato, n, 400. Luego nos dice, la media de la muestra fue de 75 kilogramos. Entonces tenemos X barra, ¿sí? La media de la muestra, X barra, es igual a 75 kilogramos. Y después nos dice, la desviación típica de los pesos de todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto es de 4 kilogramos. Entonces, desviación típica, estamos hablando de sigma. Es de 4 kilogramos, sigma igual a 4, y como nos dice, desviación típica de todos los estudiantes de la universidad, no de la muestra esta de 400, sino de todos los estudiantes. Entonces, en ese caso, es sigma solo, desviación típica poblacional, ¿sí? Es por eso que estamos en un caso de, si conocemos la desviación típica poblacional, también conocemos la varianza poblacional. Entonces estamos en un caso de varianza poblacional conocida, ¿sí? Y como ya conocemos la varianza poblacional, la muestra puede ser de cualquier tamaño, puede ser mayor o menor a 30. En este caso es 400, así que estaríamos en ese primer caso. Y nos da también que el nivel de confianza va a ser de 68,27%, ¿sí? Es decir, que ese nivel de confianza es nuestro 1 menos alfa, que es igual a 0,6827. ¿Sí? Las probabilidades no pueden estar expresadas en porcentaje. Entonces ya tenemos los datos, ¿sí? De nuestro ejercicio, el n, x barra, sigma, poblacional, y el nivel de confianza 1 menos alfa. ¿Sí? Ya sabemos que estamos en el primer caso, más o menos sabemos cuál es la fórmula que vamos a tener que aplicar para obtener el límite inferior y el límite superior. Sabemos que vamos a necesitar un estadístico Z, que va a tener una distribución normal. Entonces, antes de aplicar las fórmulas de los límites, es decir, del límite inferior y límite superior, lo que tenemos que hacer es saber o encontrar cuál es el valor de Z que vamos a estar utilizando para obtener esos límites. Y acá tenemos que hacer un pequeño razonamiento, es hacerlo, digamos, la primera vez o una o dos veces hasta que le agarremos la mano, y después es siempre el mismo razonamiento en todos los ejercicios, para todas las distribuciones que vamos a utilizar, porque vamos a usar la normal, la T y después más adelante vamos a ver que vamos a usar la F y la chi cuadrado, que son las que vimos en las clases anteriores. Entonces, este nivel de confianza, que es 0,6827, es nuestro nivel de confianza central,
¿sí? Entonces es la probabilidad que vamos a tener en el centro. Es toda esta área sombreada en verde, ¿sí? Nuestro 0,6827, que es nuestro nivel de confianza. Y como estamos trabajando con la distribución normal, es simétrica, el resto, es decir, alfa, porque si nosotros tenemos 1 menos alfa es 0,68, que es la parte verde, fuera de la parte verde, es decir, esta parte blanca y esta parte blanca, van a ser el resto para llegar a 1, porque toda la probabilidad debajo de la curva era 1, entonces van a ser el resto para llegar a 1, es decir, van a ser este alfa. Y como la distribución normal es simétrica, vamos a tener lo mismo de este lado, es decir, en la zona derecha que en la zona izquierda. Entonces, lo que vamos a tener de este lado derecho va a ser alfa sobre 2, y de este lado izquierdo va a ser alfa sobre 2 también. Entonces, nosotros vamos a tener que buscar este valor de z, ¿sí? Y este valor de z, para construir los intervalos, ¿sí? O mejor dicho, para construir los límites del intervalo. Ahora, cuando nosotros vamos a las tablas de distribuciones, de distribución normal que utilizamos el año pasado y que utilizamos este año, recuerdan que la tabla les daba la probabilidad acumulada desde un punto hasta menos infinito. Era la definición que teníamos en la fórmula arriba de la tabla. Y entonces la info que nos daba esa tabla era desde un punto hasta menos infinito. Es decir, desde aquí hasta menos infinito o desde aquí hasta menos infinito. Entonces, si nosotros vamos a buscar el z a la tabla, no vamos a buscar un z, ¿sí? Es decir, no vamos a ir a buscar cuál es el valor de z que se corresponde con la probabilidad de 0,68 nada más. Porque en realidad la tabla nos va a estar dando el valor de un z que tenga una probabilidad desde ese punto hasta menos infinito. Y nosotros acá tenemos la probabilidad de 0,68 entre este punto de z y este punto de z nada más. Entonces, si nosotros para encontrar ese z en la tabla, ¿qué tenemos que hacer? Y vamos a hacer 0,6827, que es el área en verde, más la probabilidad que tengo en esta cola izquierda, que es alfa sobre 2, que en este caso es 0,1587. Y si yo sumo estas dos probabilidades, me da 0,8413, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que desde este punto hasta menos infinito, yo tengo una probabilidad de 0,8413. Entonces, ahí sí, con esa probabilidad, vamos a poder ir a la tabla e ingresar en esa probabilidad 0,8413 para obtener nuestro valor de z. Entonces, ahí vamos a ir a la tabla a buscar el 0,8413, que va a corresponder con un z de más 1. Y en este caso, como la distribución normal es simétrica, va a ser más 1 y menos 1, ¿sí? O lo que es lo mismo, si vamos a la tabla e ingresamos con la probabilidad 0,15, ¿sí? Mejor dicho, 0,1587, ¿sí? Vamos a obtener este valor de z, que va a ser el valor tal que desde este punto z hasta menos infinito tengamos una probabilidad de 0,1587. Este valor, si lo buscamos en la tabla, si vamos con 0,1587 de probabilidad, vamos a encontrar que ese z es menos 1. Entonces, cualquiera de los dos razonamientos vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, teniendo los dos valores de z, ¿sí? El z de 1 menos alfa sobre 2, ¿sí? ¿Por qué sería de 1 menos alfa sobre 2? Porque tenemos 1, que es todo toda el área debajo de la curva, menos alfa sobre 2, que es esta partecita blanca, esta área a la derecha. O el z de alfa sobre 2, porque es sobre esta área que está a la izquierda, que es alfa sobre 2. Entonces, de esa forma obtenemos los valores de z que vamos a usar, que es más 1 y menos 1. ¿Se entendió esta? ¿Más 1 todavía? ¿Ahí?
Sí, se entendió, profe. Bien, entonces, esto sería para obtener los valores de z. Entonces nos quedamos con más 1 y menos 1. Al momento de construir, vamos ahí, al momento de construir nuestro límite inferior y límite superior, nos queda en la fórmula teórica, ¿sí? El límite inferior es x barra, que es la media muestral, ¿sí? Menos el z de 1 menos alfa sobre 2, que es este z, digamos el z positivo, por sigma, que es la desviación típica, dividido la raíz de n, es decir, la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y en el límite superior tenemos x barra menos z de alfa sobre 2, es decir, va a ser este z, que es el z negativo, ¿sí? Es el menos 1. Entonces, en este caso nos queda, en el de arriba, en el límite inferior nos queda menos, y el z de 1 menos alfa sobre 2 es positivo, entonces nos queda menos 1 directamente. En el límite superior nos queda menos, y el z de alfa sobre 2 es menos 1. Entonces nos queda menos 1, se transforma en más. Terminamos sumando en el límite superior. Entonces nos queda eso por la desviación típica poblacional sobre raíz de n. ¿Sí? Entonces, tenemos los dos zetas, ¿sí? Que es todo el razonamiento que venimos haciendo. Uno es menos 1, el otro es 1. Y nos queda lo siguiente. Para el límite inferior nos queda x barra menos el z de 0,8413 por sigma sobre raíz de n. ¿Esto a qué va a ser igual? A x barra, que era, vuelvo un cachito hacia arriba, x barra era 75, el n era 400 y el sigma era 4. Entonces, el límite inferior va a ser igual a 75, que es la media, menos 1, que es el valor del z, por sigma, que es 4, sobre la raíz de n, que en este caso es 400. Entonces, nos queda igual, el límite inferior, igual a 74,8. Y para el límite superior vamos a tener x barra más el z por sigma sobre raíz de n, ¿sí? Lo cual va a ser igual a 75 más 1 por 4 sobre raíz de 400, lo cual nos da 75,2. Entonces, el intervalo de confianza para la media poblacional es de 74,8 a 75,2. ¿Sí? Observen acá una forma, digamos, muy simple de ver lo que es la estimación por intervalo, y para que ustedes vean, tengan una referencia de para qué lado tiene que estar el valor del límite inferior y del límite superior. Observen que nosotros para el límite inferior, ¿qué hacemos? Tomamos la media muestral que acabamos de estimar, que nos da el ejercicio, y le restamos algo, ¿sí? Para obtener el límite inferior. Mientras que al límite superior tomamos esa misma media, pero le sumamos ese algo, ¿sí? Y nos da el límite superior. Entonces, es algo muy simple, pero es para que ustedes tengan una idea. Siempre que nosotros estemos estimando los límites inferiores y superiores de un intervalo, vamos a estar tomando, en el caso de la media, el valor de la media muestral, y le vamos a restar algo para obtener el límite inferior, y le vamos a sumar algo para obtener el límite superior. ¿Sí? Ese algo que le sumamos y le restamos, ¿sí? Va a depender de si conocemos o no la varianza y del tamaño de la muestra. Yo tengo una duda. Sí, Entendí todo eso de los límites inferior y superior, pero el tema que acá vos reemplazas el límite inferior por el que está a la derecha de cero y el límite superior por el que está el z, digamos, el que está a la izquierda del cero. bien, O sea, yo pensándolo, lo haría al revés, digamos, porque el límite inferior sería el que está a la izquierda de cero. bien. Sería en esta parte. Ahí volví. Claro, sí. Bien.
Bien, eso, chicos, es por la construcción teórica de los intervalos, ¿sí? Eso, digamos, está en el teórico. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es siempre, como les digo, por la construcción teórica, tanto en la fórmula del límite inferior como la del límite superior, nos queda x barra menos el z de algo. Y en el límite superior también nos queda menos el z de algo. ¿Sí? En las dos fórmulas nos queda menos z. ¿Qué pasa? Claro, el inferior quedaría positivo y el Claro, superior más positivo porque tiene el signo más. claro, en el inferior nos queda menos este z que es positivo. Entonces, menos por más es menos. Nos termina quedando todo menos. Y en el superior nos queda menos este valor de z que es negativo. Entonces nos queda menos por menos más. Y termina sumando. No sé si te explique un poquito Claro, mejor ahí. sí, sí, ahí ¿Sí? es. Es por eso que queda así la construcción de los límites. ¿Sí? En el teórico está toda la explicación paso a paso de cómo vamos despejando para obtener los dos límites. Y ahí se ve por qué queda, digamos, en el inferior el z de 1 menos alfa sobre 2 y en el superior el z de alfa sobre 2. Pero por eso yo siempre les aclaro, tanto ahora que vamos a ver estimación por intervalo para la media y como después en las otras clases que vamos a ver para el cociente de varianzas o para la varianza o para la diferencia de medias, que tengan en cuenta el razonamiento sencillo o básico que es límite inferior, le saco algo o le resto algo y límite superior le sumo algo. Entonces, si se nos hizo lío con los signos o algo por el estilo, sabemos que acá en el límite superior tiene que quedar sumando y en el límite inferior tiene que quedar restando. ¿Sí? Si por ahí hicieron toda la deducción y acá le pifiaron y acá pusieron más uno y acá menos uno, digo, no, no, para. Si estoy en el límite inferior no le puedo estar sumando, tengo que estar restándole. Entonces es menos uno. Y en el límite superior no le puedo restar, le tengo que sumar. Entonces más uno. ¿Sí? Tengan en claro eso. Por ahí uno hace todo el proceso y después sin querer se equivoca y trae este más uno, lo pone en el superior y el otro en el inferior y los signos se cruzaron y, y le erramos y nos quedan los límites dado vuelta, digamos, ¿sí? O al revés, invertidos. Entonces, por eso les digo siempre ese razonamiento sencillo de límite inferior, estoy sacando algo, y límite superior, estoy sumando algo. Ahora vamos a ir al ejercicio 4.3. A ver si era así, el 4.3. Este ejercicio 4.3 lo que busca es, y ahí vamos a ver el desarrollo, pero ver cómo van variando, modificándose los límites si nosotros modificamos el intervalo de confianza o el tamaño de la muestra. Entonces, este ejercicio, el 4.3, nos dice, supongamos que se selecciona aleatoriamente una muestra de 100 estudiantes mujeres de la Universidad Nacional de Río Cuarto para estudiar su peso. La media de la muestra es de 68 kilogramos, ¿sí? La media de la muestra, X barra, es 68 kilogramos, y la desviación típica poblacional es de 4 kilogramos, es decir, sigma, ¿sí? Que es la desviación típica poblacional, es de 4 kilogramos. Entonces, en ese caso, ¿sí? La media es 68, sigma es 4, entonces estamos en presencia de varianza poblacional conocida, ¿sí? Y el n es de 100, así que en realidad como es varianza poblacional conocida, ¿sí? La muestra, el n, puede ser de cualquier tamaño. Entonces nos dice, en base a esta info, encontrar para la media poblacional el intervalo de confianza
para un nivel del 95,45%. Entonces, completando esto tenemos X barra 68, sigma 4, el N es 100, el nivel de confianza es 0,9545. Entonces, con el mismo razonamiento que hicimos antes para obtener el valor de Z, nosotros tenemos que buscar, ahí tenemos 1 menos alfa, que es 0,9545, ¿sí? Y el alfa entonces, ¿sí? Nos va a quedar 0,0455. Nosotros vamos a tener que trabajar con un Z de, mejor dicho, con dos Z, con el Z de 1 menos alfa sobre 2, que va a ser este Z de 0,9772, y otro Z de alfa sobre 2, ¿sí? Que nos quedaría 0,0455 dividido 2, ¿sí? Sería el 0,0222, digamos. Entonces, o lo que es lo mismo, ¿sí? Lo vamos a hacer más simple y rápido. Vamos a trabajar con el Z de 0,9772, que es más menos 2, porque la distribución normal es simétrica. Entonces, el límite inferior nos va a quedar X barra menos este Z por sigma sobre raíz de N, lo cual nos va a dar, o nos va a quedar 68, que era el X barra, menos el Z, que vale 2, por sigma, que es 4, la desviación típica poblacional, sobre la raíz de N, que es el tamaño de la muestra. Resolvemos esto y nos queda 67,2, el límite inferior. Y después el límite superior, vamos a tener X barra más Z de 0,9772 por sigma sobre raíz de N, lo cual nos queda 68, que es la media, más 2, que es el valor del Z, por sigma, desviación típica poblacional, sobre raíz de N, que es raíz de 100, nos da 68,84. Entonces, el intervalo de confianza, ¿sí? Para la media, perdón, intervalo de confianza para la media, va desde 68,2 a 68,84. Y después, este mismo ejercicio, el inciso 2, nos dice, si seleccionamos una muestra de 16 estudiantes, ¿cuál será el intervalo de confianza para la media poblacional a un nivel del 99,73? Entonces, voy a alejar un cachito ahí, chicos. Así entra y se ve casi todo el ejercicio. Lo que se va a modificar es el N, en vez de ser 100, va a pasar a ser 16. Y el nivel de confianza, en vez de ser 0,95, va a ser 0,9973. En este caso, como conocemos la desviación típica poblacional y conocemos la varianza poblacional, no importa que el N sea chico, ¿sí? Va a seguir siendo, vamos a seguir utilizando un Z con distribución normal, ¿sí? Ojo que si desconociéramos la varianza, tendríamos que cambiar de estadístico. Entonces, si nuestro nivel de confianza es 0,9973, vamos a estar trabajando con un Z de 0,9987, que es el Z de más menos 3, ¿sí? Entonces vamos a construir, nos queda el límite inferior, es X barra, menos el Z, por sigma sobre raíz de N, lo cual nos queda 68 menos 3 por 4 sobre raíz cuadrada de 16, nos da 65, y el límite superior nos queda 68 más 3 por 4 sobre raíz de N, nos da 71. Entonces, ahí creo que se alcanzan a ver los dos incisos, el A y el B. Observen cómo el intervalo de confianza para la media poblacional, ¿sí?
no es lo mismo, no es el mismo, en este caso en el inciso B es más grande. ¿Por qué? Porque nosotros le pedimos más confianza, ¿sí? Del 0,95 pasamos a 0,99 y también se redujo el tamaño de la muestra. Antes era 100 y ahora era 16. Entonces, ahí vemos cómo volvemos a lo que decíamos en la primera parte del teórico. El intervalo es aleatorio, ¿sí? El parámetro es lo único que no es aleatorio, que desafortunadamente no lo vamos a poder conocer, ¿sí? Por eso, como no lo conocemos, hacemos la estimación por intervalo. Pero ese va a ser el que va a ser fijo, el parámetro poblacional. Ahora vamos a ir al ejercicio, vamos a pasar, mejor dicho, a la parte de varianza poblacional desconocida, que en el práctico ustedes ya tienen los títulos ahí, digamos, les va diciendo en qué situación se encuentran. Vamos a ir al segundo ejercicio de este tema, que es el ejercicio 406. El primero ya está, toda la resolución la tienen ahí en el material. El ejercicio 406 nos dice, la compañía Ferrocar S.A. cuenta con 2.000 empleados. El directorio desea saber el tiempo que han trabajado los 2.000 empleados en esa firma. Como el examen de los legajos individuales le insumiría mucho tiempo, se decidió tomar una muestra simple de 50 legajos, siendo los resultados los siguientes. Entonces, en este enunciado, así rápidamente, que ya a esta altura lo tenemos que tener bien presente y bien claro, ¿cuál es la población y cuál es la muestra en este enunciado? 2.000 de la población y 50 de la muestra. Muy bien, exacto. 50 es la muestra, 2.000 es la población. Entonces, con esta información también después nos dice que, bueno, X sub I, ¿sí? Va a ser el tiempo trabajado en la compañía por el iésimo empleado, ¿sí? Después nos dice que la sumatoria de X sub I es igual a 300. ¿Eso qué sería? Es la sumatoria de todos los tiempos trabajados por los 50 empleados que se seleccionaron en la muestra. Y después, por último, nos da como dato, observen, no sé si tienen el material, digamos, el enunciado a mano, nos dice sigma estimado al cuadrado, que es 21,1242. Es decir, los datos que nos da el enunciado es esto que tenemos aquí en el primer renglón, n de 50, la sumatoria de todos los x sub i de la muestra es 300 y sigma cuadrado estimado es 21,12. En este caso, más allá de que lo tenemos en el título ahí puesto y subrayado en amarillo como para no errarle, ¿qué nos dice sigma estimado cuadrado? ¿Cómo es la varianza de esta población? Si nosotros el dato que tenemos es un sigma estimado. Claro, no es conocido, no lo podemos saber. Exacto. Exactamente. Nosotros tenemos como información una varianza estimada. Por lo tanto, la poblacional es desconocida. ¿Sí? Eso para que tengan en cuenta cómo ubicarnos o darnos cuenta en qué situación estamos, digamos, al momento de leer un enunciado, más allá del que tengamos acá arriba el título. Entonces, en base a esa información, se nos pide primero que estime puntualmente el tiempo promedio trabajado por cada empleado en la empresa. Entonces, el tiempo promedio no es otra cosa que la media, ¿sí?, del tiempo trabajado, el X barra, que aquel igual a la sumatoria de X sub I sobre N. La sumatoria de X sub I teníamos aquí que era 300, ¿sí?, que era la sumatoria de todos los tiempos trabajados por los 50 empleados de la muestra, sobre
n, que en este caso es 50. Eso realizamos 300 sobre 50, nos da 6, que es la media muestral, ¿sí? X barra. Después nos pide bien, no, esto no va, ya no. Ese inciso B no va porque ya no se lo estamos dando más. Vamos a pasar al inciso C, que nos pide encontrar un intervalo de confianza para la media del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, años, trabajado en la compañía por todos los empleados a un nivel de confianza del 95%. Entonces, tenemos 1 menos alfa, es 0,95. Y lo que vamos a tener que ver es qué z vamos a utilizar. En este caso va a ser un z de 0,975, ¿sí? Porque dejamos alfa sobre 2 para un lado y alfa sobre 2 para el otro. O lo que sería un z de 1 menos alfa sobre 2. Entonces, este z de 0,975 es más menos, ¿sí? Pues sería el z positivo y el z negativo, 1,96. Entonces, para obtener el límite inferior vamos a tener x barra, que es la media muestral, en este caso era 6, menos el z, ¿sí? Que en este caso es 1,96, por, y observen acá la diferencia, en los ejercicios, en los dos ejercicios anteriores teníamos sigma sobre raíz de n, ¿sí? Porque era varianza poblacional sobre la raíz cuadrada de n. En este caso, como la varianza poblacional es desconocida, nosotros teníamos sigma estimado. Entonces, lo que vamos a usar es sigma estimado sobre raíz de n. Bueno, haciendo todo este cociente de sigma estimado sobre raíz de n, que el n era 50, todo ese cociente nos da 0,65, resolviendo todo esto nos da 4,726. Y para el límite superior lo que se modifica es tenemos 6, que es el valor de x, y en vez de tener menos, vamos a tener más, 1,96 por el cociente de sigma estimado sobre raíz de n. Nos da 7,274, que es el límite superior. Entonces, el intervalo de confianza para la media, ¿sí?, de los 2.000 empleados de la compañía Ferrocar, ¿sí?, de los años trabajados en la firma, va a ser entre 4,72 y 7,27. Y después el inciso D nos pide calcular el intervalo de confianza para un nivel del 99%. Entonces, vuelvo ahí, a ver, un poquito agrando, ahí está. Entonces, vamos a seguir trabajando con los mismos datos, es decir, con la misma desviación típica, con la misma media y con el mismo n. Y lo que se modifica es el nivel de confianza, que pasa a ser 0,99. Entonces, si nosotros trabajamos con un nivel de confianza del 0,99, nuestro z va a ser 2,57. Entonces, para el límite inferior nos va a quedar x barra menos z por sigma estimado sobre raíz de n. Observen que lo que se modifica del
inciso anterior, el C, donde teníamos otro nivel de confianza, lo que se modifica es el valor de Z, ¿sí? El resto sigue igual. Y para el límite superior lo mismo, entonces nos queda límite inferior 4,32 y límite superior 7,67. Entonces observen cómo cuando nosotros aumentamos el nivel de confianza que queremos tener, ¿sí? Lo que pasa con el intervalo es que también se amplía. Y pues nosotros queremos tener más confianza de que en ese intervalo contengamos la media verdadera, digamos, la media poblacional. Entonces, si queremos estar más seguros de que la vamos a contener, lo que hace es abrir un poco más el paraguas, digamos, ¿sí? Abre un poco más el, el intervalo, ¿sí? Para lograr tener esa mayor seguridad o confianza de contenerla a la media. Bien, vamos a ir ahora, vamos a continuar con el ejercicio. A ver, el 7 y el 8 están los dos completitos, sí. Vamos a hacer el ejercicio 408. Este ejercicio, tanto el 4.7 como el 4.8, están interesantes para recordar lo que era intervalo de clases y trabajar con punto medio, ¿sí? Y con frecuencia también. El ejercicio 4.8 nos dice, las calificaciones de un examen de estadística de 100 estudiantes de la universidad durante un periodo dado son seleccionadas como una muestra aleatoria simple y se presentan en la siguiente tabla. Y aquí, denme un segundito, les voy a compartir, digamos, el enunciado, así lo ven en la tabla. Entonces nos dice, se seleccionan 100 estudiantes como una muestra aleatoria y se presentan en la siguiente tabla las calificaciones. Y nos dice las calificaciones de 0 a menos de 20, de 20 a menos de 40, de 40 a menos de 60, de 60 a menos de 80 y de 80 a menos de 100. Y la cantidad de estudiantes para cada clase, 10, 15, 20, 30 y 25. Entonces, en base a esta información que tenemos aquí, nos pide estimar la media de las calificaciones de los exámenes de todos los estudiantes de este curso con un nivel de confianza del 90%. Entonces, nosotros acá tenemos los datos de una muestra de 100 estudiantes y en función de esto nos pide que estimemos la media de las calificaciones de todos los estudiantes del curso. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es para cada clase tomar su punto medio, que es, lo vamos a llamar en este caso x sub i, pero va a ser el punto medio de la clase. Entonces, del valor que va de 0 a 10, a 0 a 20 vamos a tener 10, de 20 a 40 el valor medio va a ser 30, de 40 a 60 el punto medio va a ser 50 y así sucesivamente. Vamos a tener las frecuencias que nos da el enunciado, ¿sí? Vamos a construir, mejor dicho, otra columna adicional donde tengamos x sub i por su frecuencia y la sumatoria. Y vamos a tener también otra columna adicional, vamos a tener los desvíos al cuadrado por la frecuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, como estamos trabajando con frecuencia, ¿sí? El n ya sabemos que es 100. Pero la fórmula de x barra, ¿qué fórmula vamos a tener que aplicar? A ver si alguien se anima a decir, y de paso, si es esta fórmula que está acá del x barra, ¿está bien expresada o está mal?
Claro, o sea, estás sacando ahí la media muestral a partir del fórmula. Tenés que hacer la sumatoria de XY, pero la habíamos visto la media muestral como sumatoria de XY por la probabilidad de X. No sé si sería ese el error. Si no, después haces, pero no, tengo entendido que era XY por la probabilidad de X. Mira, tenemos tres formas de sacar la media nosotros. Una es el valor de x sub i por la probabilidad de x sub i, que eso en realidad es, para ser correctos o estrictos metodológicamente, es la esperanza matemática, lo que vos estás diciendo, sumatoria de x sub i por la probabilidad de x sub i, ¿sí? Después, otras dos fórmulas para obtener la media es sumatoria de x sub i sobre n, que es esta fórmula que está aquí, sería la sumatoria de todos los x sub i dividido la cantidad de n, que es la muestra. Y después teníamos otra fórmula que era bastante similar, que era cuando trabajábamos con frecuencia. Que en ese caso, cuando trabajábamos con frecuencia, lo que teníamos que hacer era, en el numerador, era la sumatoria de x sub i por f sub i, es decir, la sumatoria de los x sub i por su frecuencia sobre n. ¿Sí? Que digamos, el resultado está bien, lo que estaba mal o le estaba faltando era acá en la fórmula agregarle el f sub i. Pero nosotros este dato 5900 que ponemos aquí para obtener la media, es este 5900 que obtenemos de sumar todos estos valores que son x sub i por f sub i, es decir, el valor de x sub i por la frecuencia. ¿Se entiende cuál es la fórmula que utilizamos para obtener la media? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, ahí obtuvimos la media, que es 59, y digamos, eso es para que estén atentos, chicos, cuando trabajen con frecuencia, ¿sí? A cuál es la fórmula para calcular la frecuencia, porque si no, un error que cometen digamos que es de la otra materia, de estadística 1, que suelen cometer al momento de trabajar con frecuencia, es que suman estos 5 valores y lo dividen por 5. Y eso está mal, porque en realidad la muestra nuestra es de 100. ¿Sí? Tenemos que hacer cada valor, multiplicarlo por su frecuencia, sumarlos a todos y dividirlos por n. Entonces, cuando vayamos a este ejercicio número 8, nos dice, o nos pide, estimar la media de las calificaciones de los exámenes para todos los estudiantes del curso. Como nosotros no sabemos, tenemos los datos nada más que es esta tabla y no conocemos la media y tampoco la varianza poblacional. A ver, si desconocemos la varianza poblacional y el n es de 100, ¿en qué caso estamos? ¿En el 1, 2 o 3? En el 2, porque es mayor a 30 el n. Bien, ¿y qué estadístico vamos a usar? Sigma estimado. Esa va a ser la desviación estimada. Bien, pero ¿qué estadístico vamos a utilizar? ¿Una Z o una T? Ah, una Z. Bien, una Z, muy bien. Entonces, hasta acá veníamos haciendo lo que era toda la tabla, fuimos desarrollando, calculamos la media, y ahora nos queda calcular, como decía el compañero, lo que sería la varianza estimada, ¿sí? Sigma estimado al cuadrado, o sigma bonete al cuadrado, o sigma cuadrado estimado, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que estamos trabajando con frecuencia, y es por eso que nosotros construimos esta tablita adicional. Tenemos que hacer la sumatoria de todos los desvíos elevados al cuadrado multiplicados por la frecuencia. Entonces, lo que nosotros hacemos para construir esta cuarta columna es 10 menos 59 elevado al cuadrado por la frecuencia, que en este caso es 10. Para el segundo renglón hacemos 30 menos 59, que es la media, elevado al cuadrado por 15, que es la frecuencia. Y así sucesivamente obtenemos la sumatoria, nos da 65.900, que es el numerador, y en el denominador nos queda n-1, entonces nos queda 100 menos 1 es 99, nos da 665,66, que esa es la varianza
estimada, es decir, la varianza muestral. Para obtener la desviación típica, que es lo que necesitamos nosotros para insertar en la fórmula del cálculo del límite inferior y límite superior, aplicamos raíz cuadrada, nos da 25,8. Y el nivel de confianza era 1 menos alfa era 0,9, así que vamos a trabajar con un z de 0,95, por lo cual vamos a estar trabajando con un valor de z de más 1,64 y también para el otro intervalo menos 1,64. Entonces, para el límite inferior nos va a quedar x barra menos z por sigma estimado, ¿sí? Que lo acabamos de estimar, sobre la raíz de n. Entonces, x barra es 59, lo estimamos nosotros acá arriba, ¿sí? Esta. Observen cómo si nosotros calculamos mal la media, ¿sí? Si no hubiésemos tenido en cuenta el tema de la frecuencia, íbamos a calcular mal la varianza, la desviación típica y después íbamos a tener mal el intervalo, ¿sí? Entonces iba a estar todo mal el ejercicio. Como algo desde el comienzo nos acarrea un error para todo el ejercicio. Entonces, para el límite inferior nos queda 59, que es la media, menos z, que es 1,645, por la desviación típica estimada, que es 25,8, sobre la raíz cuadrada de 100. Todo esto lo resolvemos, nos da 54,76. Y para el límite superior nos queda x barra más z por sigma sobre raíz de n. Esto nos va a dar igual a 59, que es el valor de x, más z, digamos que es más 1,645 por sigma estimado, que es 25,8, sobre la raíz de 100. Resolviendo todo esto nos da 63,24. Entonces, el intervalo de confianza, ¿sí?, para la media poblacional de las notas de los estudiantes de la universidad es entre 54,76 y 63,24. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, 4.9. ¿Sí? Es bastante sencillo este ejercicio. Más allá, mejor no voy a decir el título, vamos a leer primero el enunciado. Nos dice: las medidas de los diámetros de una muestra aleatoria de 200 chapas circulares de acero laminado producidas por Somiso S.A. durante una quincena mostraba una media de 0,824 metros y una desviación típica poblacional estimada, ¿sí?, desviación típica estimada de 0,042. Encontrar los límites de confianza del diámetro medio de todas las chapas circulares para un nivel de confianza del 98%. Entonces tenemos n de 200, la media, x barra, media muestral, 0,824, y la varianza estimada, sigma estimado, 0,042. El nivel de confianza es de 0,98, por lo tanto vamos a estar trabajando con un z de 0,99, ¿sí?, que va a ser
2,32. ¿Sí? O 2,326. Bien, en este caso, mejor dicho, en esta situación, ¿en cuál de los tres casos estamos entonces? En el segundo, Bien, ¿por qué? porque tenés sigma estimado. Y bien, tenemos sigma estimado, es decir, varianza poblacional desconocida. N es mayor a 30. Bien, exacto. Y el n es mayor a 30. ¿Sí? Son las dos cosas. Tenemos la varianza poblacional desconocida y la muestra es grande. Es por eso que estamos en el segundo caso. Por eso utilizamos un Z. La construcción nos queda, entonces, del límite inferior es x barra menos z de 0,99 por sigma estimado sobre raíz de n. Esto es igual a 0,824, que es la media, menos 2,326, que era el valor de z, por desviación típica estimada 0,042 sobre raíz de n, que es 200. Resolvemos todo esto y nos queda 0,8117, que es el límite inferior, y para el límite superior nos queda x barra más z por sigma sobre raíz de n. Es decir, 0,824 más 2,32 por 0,042 sobre raíz de 200. Resolviendo todo esto nos queda 0,839. Tengan en cuenta, ¿sí? Les vuelvo a reiterar, esta parte, ese razonamiento simple que les decía. Para el límite inferior va a ser, a la media le saco algo y para el límite superior a la media le sumo algo. Entonces, lo que ustedes tienen que ver cuando queda construido el intervalo, en este caso que estamos trabajando con la media, ¿sí? Es que el límite superior les quede por encima de la media muestral y el límite inferior por debajo de la media muestral, sin importar la magnitud. ¿Sí? Porque observen que en este caso el límite va desde 0,81 a 0,83. Podríamos decir que es un intervalo muy chiquito, pero en realidad, como las magnitudes, digamos, de la media y de la desviación típica son también muy pequeños, sí, es por eso que el intervalo da un intervalo más pequeño. A diferencia de este ejercicio anterior que teníamos unos 9 o casi 10 valores entre el límite inferior y el límite superior, es decir, es mucho más grande, parece este intervalo, pero en realidad es porque está asociado a los valores de la media y de la desviación típica. Bueno, ahora vamos a continuar con el ejercicio 4.14. Bien, en este ejercicio también tenemos que trabajar un poquito más porque hay que hacer algunos cálculos. Nos dice, el Servicio de Salud de la provincia de Salta está realizando una encuesta para determinar el número promedio de cigarrillos fumados por día por las personas de esa ciudad. Entonces, ¿qué hace? Dice, toma una muestra de 5 personas y arroja el siguiente resultado. Y ahí nos dice, el individuo X sub 1 fuma 12 cigarrillos por día, el individuo X sub 2 fuma 10 cigarrillos por día, el individuo X sub 3 fuma 8 cigarrillos por día, el individuo X sub 4 fuma 5 cigarrillos por día y el individuo X sub 5
fuma 25 cigarrillos por día. Y después nos terminas de decir el enunciado. Considerando que no conocemos la desviación típica, calcular el intervalo de confianza para la media con un 95% de confianza y nos dice que sabemos que la población se distribuye normal. Entonces, ahí está. Nosotros tenemos las 5 muestras, es decir, que el N nuestro es de tamaño 5, ¿sí? Se toma una muestra de tamaño 5 a 5 individuos, preguntándole cuál era la cantidad de cigarrillos que fumaban por día. Entonces, un individuo nos dijo que fumaba 5, el otro 8, el otro 10, el otro 12 y el otro 25. Vamos a calcular la media, ¿sí? Para este caso, podemos trabajar con la frecuencia o no, ¿sí? Porque en este caso la frecuencia de todos los individuos es 1, entonces podemos hacer la sumatoria de todos los cigarrillos fumados, es decir, la sumatoria de los X sub I sobre N, que es 5, en este caso nos queda 60 sobre 5, es 12, ¿sí? Que es nuestra media, sería la media de cigarrillos fumados por día por las personas, y vamos a tener que calcular la varianza, o mejor dicho, estimar la varianza, ¿sí? Entonces lo vamos a denotar como sigma estimado al cuadrado o sigma al cuadrado estimado. Vamos a tener para calcular esa varianza, era la sumatoria de los desvíos al cuadrado por la frecuencia sobre n-1. Si hacemos los desvíos al cuadrado por la frecuencia en esta cuarta columna, ¿sí? Obtenemos que es 238, sería nuestro numerador, sobre el denominador que nos queda n-1, sería 5 menos 1, que es 4. Nos da que la varianza estimada es 59,5. Nosotros necesitamos trabajar con la desviación típica, entonces le aplicamos raíz cuadrada y nos da 59,50. Perdón, le aplicamos raíz cuadrada al 59,50 y nos da la desviación típica estimada 7,71. El enunciado también nos dice que nuestro nivel de confianza, 1 menos alfa, es igual a 0,95. Entonces, ahora la pregunta es, ¿en qué caso, ¿sí? Estamos? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? ¿Y por qué? ¿En el 3, ¿Y por qué? porque N es 5. Porque la población es muy chica y la variación poblacional no la conoces, o sea, la estimas. Bien, estamos en el tercero por esos dos motivos. Siempre tengan en cuenta, chicos, de que tenemos que ver las dos cosas. Si la varianza poblacional es conocida o desconocida y el tamaño de n, ¿sí? Hay que mirar las dos cosas. En este caso estamos en una varianza poblacional desconocida, por eso la tenemos que estimar nosotros, y el tamaño de la muestra es 5, es chica. Entonces, por eso estamos en presencia del tercer caso. Y entonces, ¿qué estadístico vamos a utilizar? T de student con grado de libertad en Bien, M1. exacto, vamos a utilizar una T de student. ¿Y alguien se anima a decir cuáles serían los grados de libertad de esa T de student? N-1, 4. Bien, bien. N-1, en este caso, sería 4. Nos va a quedar de hacer, digamos, 5 menos 1. Bien, continuamos. Recuerden, o recordarán ustedes, vimos hace poquito, la distribución T es simétrica también, ¿sí? Que es simétrica, va de menos infinito a más infinito, como la normal. Y también habíamos visto que a medida que el tamaño del n, es decir, el tamaño de la muestra, se aproximaba a 30, la forma de esa distribución T se aproximaba a la forma de una distribución normal. Entonces, al igual que
como veníamos trabajando con el razonamiento de la misma forma que hacíamos con la distribución normal, nosotros vamos a tener que trabajar con un t de n-1 grados de libertad, es decir, 4 grados de libertad, como decía el compañero, ¿sí? Con un t de 4 grados de libertad y 0,025 de probabilidad en este caso, o lo que sería alfa sobre 2 de probabilidad para un límite, y para el otro límite un t de n-1 grado de libertad y 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? Este t sería el de alfa sobre 2, sería el valor de t negativo, ¿sí? Es menos 2,77. Y este caso, el t de 1 menos alfa sobre 2, sería el valor del estadístico t de student positivo, que como es simétrico va a ser más 2,776. Ahora, para terminar de construir lo que es el límite inferior y el límite superior, vamos a tener para el límite inferior, vamos a tener x barra, ¿sí? La media muestral, menos una t de 4 grados de libertad, ¿sí? Y 0,975 de probabilidad por la varianza estimada, que acabamos de estimar acá arriba nosotros, sobre la raíz de n. Y para el límite superior vamos a tener x barra, ¿sí? Media muestral, menos, ¿sí? Un t de 4 grados de libertad y 0,025 de probabilidad. Observen cómo tenemos tanto en el límite inferior como el límite superior, nos pasa lo mismo que en los otros casos con el z. Tenemos en los dos límites está restando. Pero lo que va a suceder es que este t que utilizamos en el límite inferior es un t positivo, entonces nos queda menos por más menos, nos va a quedar restando todo esto en el límite inferior. Y para el límite superior nos queda el valor de t negativo, entonces nos queda menos por menos más, y todo esto nos va a quedar sumando en el límite superior. Trabajando con los datos, nos queda para el límite inferior 12, que era la media, menos 2,776 por la desviación típica estimada, ¿sí? Que es 7,71, lo estimamos nosotros aquí, dividido la raíz de n, que era 5. Resolvemos todo esto y nos queda que el valor del límite inferior es 2,426. Y para el caso del límite superior nos va a quedar 12, que es la media muestral, más 2,776 por 7,71, que era la desviación típica estimada, sobre la raíz cuadrada de n, que en este caso es 5. Resolviendo todo esto, nos queda 21,574, el límite superior. Entonces, la estimación por intervalo para el número de cigarrillos fumados por día por personas de la ciudad de Salta está entre 2,42 y 21,57. Observen cómo en este caso, digamos, el intervalo es bastante amplio, ¿sí? Los límites están bastante separados uno de otros, ¿sí? Después podemos ver y analizar los datos, podemos ver por qué la dispersión, en realidad, o la desviación típica es bastante grande, es lo que nos hace que esos límites estén tan dispersos o con tanta apertura.
Bien, ahí consulta Agustín sobre el límite superior. Tengan en cuenta esto, chicos. Esta es la construcción teórica del intervalo. Y nosotros acá para el límite superior tenemos x barra menos el menos este está bien, menos un t con 4 grados de libertad y 0,025 de probabilidad. Este t de 4 grados de libertad y 0,025 de probabilidad es este que tenemos aquí arriba, que como ven es un t negativo. Si el valor de ese t es menos 2,77. Entonces, cuando nosotros tomamos este menos 2,77 y lo colocamos aquí, nos queda menos y menos. Entonces, menos por menos es más y transforma este valor, ¿sí?, en más, en positivo. ¿Sí? Ahí me pone Agustín que ahora comprendió. Entonces nos queda este valor, si al ser menos por menos, nos queda más. Entonces por eso queda sumando todo esto. Por el contrario, en el límite inferior nos queda menos y ponemos este valor negativo. Entonces menos por más es menos. ¿Sí? Es por eso, digamos, que siempre va restando tanto en el inferior como en el superior. La diferencia es que el valor del t, del estadístico que usamos, en uno es positivo y en otro negativo. Y ahí se hace digamos, la conversión de los signos. ¿Sí? Tengan cuidado con eso, con los signos, que por ahí es algo que se nos puede prestar para confundirnos, porque el signo ese adelante, el menos, nos puede confundir un poquito. Bien, ¿cómo venimos entonces hasta acá con lo que es estimación por intervalo para la media y los tres casos? ¿Sí? Que depende de, los tres casos van a depender si la varianza poblacional es conocida o no y si cuál es el tamaño de la muestra. ¿Se entendieron hasta aquí estos tres casos? Sí, profe, muy bien. Bien. Después, lo que tenemos que ver a continuación es, así como vimos la estimación para la media poblacional, ¿qué otro parámetro que utilizamos mucho nos podríamos estimar su intervalo de confianza? La varianza. Muy bien, exacto. La varianza es otro de los es otro de los parámetros poblacionales que utilizamos mucho, sobre todo lo que es media, varianza y desviación típica. Entonces, podemos realizar también una estimación por intervalo para la varianza poblacional. Para el caso de la varianza poblacional, la distribución que vamos a utilizar es la distribución chi cuadrado, ¿sí? Que vimos en las primeras clases, lo que era distribuciones desde la pequeña muestra. Y después, eso sería como para terminar la estimación por intervalo de los diferentes, digamos, parámetros o los parámetros más importantes, más relevantes de una población. Después, después, una vez que ya estimamos tanto la media como la varianza, vamos a poder comparar dos poblaciones. Entonces vamos a poder comparar las medias de dos poblaciones, que va a ser lo que llamamos estimación por intervalo para la diferencia de medias, ¿sí? Que ahí también va
vamos a tener 3 casos posibles, como era acá en la estimación por intervalo para la media. Y vamos a poder también comparar las varianzas de 2 poblaciones, ¿sí? Que en ese caso vamos a, como vamos a comparar varianza de 2 poblaciones, vamos a realizar un cociente entre dos varianzas. Y en ese caso, en el cociente de 2 varianzas, el estadístico que vamos a utilizar, ¿sí? Va a ser una distribución F de Snetterton, ¿sí? Recuerdan que vimos también en las clases anteriores. Con la F de Snetterton tenía el grado de libertad en el numerador y en el denominador, y bueno, obviamente una probabilidad asociada. Entonces, digamos, esto viene para que vayan repasando o vean un poquito, que sea rápidamente, las tablas de la chi y de la F también, porque las vamos a tener que utilizar para todo lo que es estimación por intervalo para la varianza o el cociente de varianzas. Bien, ¿alguna duda sobre esto de estimación por intervalo que vimos hasta hoy de la estimación por intervalo para la media? ¿Ninguna consulta o duda? ¿Quedó claro? Profe, yo tengo una duda en la parte, ¿me escuchás? Sí, sí, la escucho. En la parte práctica donde hacemos, creo que en todos lo hace, cuando sacamos el límite inferior y el superior, que Sí, yo acá veo que tengo x barra menos sí. tengo 4 y después tengo 0,975 y después en la otra tengo 0,025. Como que eso no entiendo por qué varía y el grado sí, el nivel de confianza te dice que es 0,95. Bien, eso vamos a verlo, lo repasamos. Esperen que volvemos a... La profe había dicho algo en el teórico de eso, pero no lo entendí muy bien. Bien, acá volvemos. Lo vamos a ver con este grafiquito para el caso de un Z, ¿sí? Pero en Bueno, el T es lo mismo porque es simétrica la distribución T, bueno. ¿sí? Lo que ustedes tienen que tener presente, que es lo que les decía, digamos, al comienzo de la clase. Nosotros nos informa primero el nivel de confianza, ¿sí? Que en este caso es 1 menos alfa. En este ejercicio es el 0,6827 el valor de 1 menos alfa. Entonces, esta probabilidad, que es nuestro nivel de confianza 1 menos alfa, que es 0,6827, es una probabilidad central, ¿sí? Es decir, que en esta área que nosotros tenemos aquí pintada de verde, ¿sí? Bueno, depende el color por ahí, por la presentación y el Teams. Pero bueno, esta área que está coloreada aquí en el centro es nuestro nivel de confianza, que es 0,6827. Este nivel de confianza es 1 menos alfa. Y nosotros sabemos que toda el área debajo de la curva normal, ¿sí? Es igual a 1. Entonces, si yo acá tengo el 1 menos alfa, en la parte coloreada, vamos a decir, en la parte en blanco, ¿sí? Entre esta parte que tenemos a la derecha y esta parte que tenemos a la izquierda, entre las dos van a sumar alfa, ¿sí? Que es el resto que me falta para llegar a 1. Y ahora, como la distribución normal es simétrica, ¿sí? Esta parte blanca va a ser igual a esta parte, porque esta probabilidad 0,68 es central. Entonces, si esta parte, esta cola derecha es igual a esta cola izquierda, ¿sí? Es decir que de este lado tenemos alfa sobre 2, es decir, alfa dividido 2, y de este lado tenemos también alfa sobre 2 o alfa dividido 2. Entonces, desde este punto,
¿sí? Que va a ser el valor, uno de los valores de z que vamos a utilizar, hasta menos infinito, que es como me brinda la probabilidad la tabla, ¿sí? Porque las tablas que nosotros utilizamos nos dicen la probabilidad que hay desde un punto hasta menos infinito, porque acumulaba para menores. Entonces, este z, ¿sí? Va a tener una probabilidad que va a ser desde este punto hasta menos infinito, que en este caso es 0,1587, pero que genéricamente, por así decirlo, va a ser una probabilidad de alfa sobre 2, habíamos dicho, ¿sí? Pues teníamos alfa sobre 2 en este lado y alfa sobre 2 en este lado blanco. Y en el centro teníamos 1 menos alfa. De ahí sale este z de alfa sobre 2. Y por otro lado, este otro z, ¿sí? Va a tener una probabilidad desde este punto hasta menos infinito. Entonces, si toda el área bajo la curva es 1, si yo a este z que a este z que toda su probabilidad debajo de la curva es 1, le resto alfa sobre 2, que es esta cola izquierda, me va a quedar la probabilidad desde este punto hasta menos infinito. Es de ahí de donde sale la probabilidad de cada uno de los z o de los t en el último ejercicio. Entonces, observen aquí, nos dice el z de alfa sobre 2, que es este, va a ser igual al negativo de z de 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? Porque la distribución es simétrica. Y luego, dependiendo del ejercicio, en este caso, como la probabilidad es, el 1 menos alfa, es decir, nuestro nivel de confianza es 0,6827, el alfa a nosotros nos da 0,3173. Y alfa sobre 2, ¿sí? Que sería ese 0,3173 dividido 2, alfa sobre 2 nos da 0,1587. Es de ahí de donde salen estos valores del z, o vamos acá abajo de todo, o los valores de este t, ¿sí? O, mejor dicho, los valores de la probabilidad de este t, ¿sí? Los valores de acá, este 0,05 sale de hacer alfa dividido 2. ¿De dónde saco alfa? De acá arriba, donde me dice si el nivel de confianza es 0,95, es decir, 1 menos alfa es 0,95, el alfa mío en este caso va a ser 0,05. Y alfa dividido 2 es, que en este caso es 0,05 dividido 2 es 0,025. Y para el otro t me queda 1 menos alfa sobre 2. Entonces, si alfa es 0,05 y acá tengo 1 menos alfa sobre 2, me queda 1 menos 0,05 dividido 2, o lo que es lo mismo, 1 menos 0,025, que es el 0,975 de probabilidad que tenemos en este estadístico. Sí, profe, ahí lo pude No sé entender. si así se entiende un poquito mejor Sí, o sí. la embarré más. No, no, va, yo sí lo entendí. Gracias. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra consulta, damos